Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Espacio Incierto. Hoy tenemos un capítulo lleno de misterio. Vamos a estar hablando de libros extraños, libros que se han destacado por ser únicos y algunos de ellos indescifrables. Por ejemplo, yo tengo una historia sobre el manuscrito de Voynich, que es un libro tan extraño que incluso han llegado a decir que es un diario de un extraterrestre. Voy a hablar de el libro de cobre, también conocido como The Copper Scroll, que al parecer habla de tesoros escondidos. Puede ser el mapa de unos tesoros Uh, escondidos. Vamos a ver qué tal, Fabito. ¿Usted qué libros nos tiene? Bueno, yo tengo el Codex Gigas. Ujú. Es un libro que parece haber sido escrito por el mismísimo Satanás. Uh, Ahorita vamos a escuchar esa historia, esa leyenda. Y también tengo el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. uy, No es el de Harry interesante. Potter, ¿no? ¿Y Cesarín? Bueno, yo traigo el libro de Tot, un libro peligrosísimo, Ujú. con una historia bastante interesante, súper antiguo también. Ok. Y también tengo al famosísimo Nostradamus. Digo, no, no es Nostradamus. Bueno, Acá veamos. esto pinta bueno, esto pinta bueno. Entonces yo creo que abramos las puertas nuevamente de nuestra sala virtual y dejemos que todos nuestros amigos escuchen este podcast. Así que bienvenidos a Espacio Incierto, al capítulo de Libros Extraños. Comencemos. Hoy cruzaremos los límites entre la razón y el delirio. Esto es Espacio Incierto, un lugar donde las preguntas son mejores que las respuestas y lo misterioso se siente en casa. Bueno, señores, entonces, como habíamos hablado en capítulos anteriores, los libros han sido parte importante de la historia de la humanidad, han sido parte importante de nuestra historia, pero hay algunos libros que han aparecido y que han marcado hitos y han marcado historias y han comenzado historias. Yo les traigo un manuscrito que por sí no tiene nombre, pero se ha conocido como el manuscrito de Voynich. Ujú. Mm, Este sí, lo he es un escuchado. libro, este es un libro que hasta el momento absolutamente nadie ha logrado entender. Han pasado más de 500 años y no se ha identificado el idioma en el que está escrito, no se sabe de qué cultura viene, no se sabe de qué época viene. No se sabe si el que lo escribió quería dejar un mensaje para nosotros o era un mensaje eso únicamente para él. Este es uno de los hallazgos que han puesto a muchas personas a pensar y a tratar de descifrar. Ah, sí, yo he escuchado que es uno de los libros más extraños que hay y pues más publicados en redes y en videos de Ajá. YouTube y todo De, eso. de, de hecho, creo que hay unos escáneres, o sea, ya está digitalizado porque Sí, precisamente como dice Guille, nadie ha podido y dijeron, bueno, el que pueda. Ya le dejaron al aire a ver si alguien es sí, capaz. Que pueda se gana un premio. sí. Dar Bueno, vaso. pues, eh, bueno, pues este libro lo encontró en 1912 un señor llamado Wilfrid Voynich, de ahí es de donde viene el nombre, del nombre conocido del libro. Y este señor lo compró dentro de una colección de manuscritos a unos jesuitas en una villa cerca a Roma. Dentro de este cantidad de libros que él encontró dentro de esta colección, estaba este libro. Es un libro que cuando él lo vio era un libro bien encuadernado, hecho en pergamino, eh, pero se dio cuenta que tenía unas ilustraciones a color y tenía unos textos en un idioma que inicialmente no era fácil de entender. Él dijo, bueno, vamos a ver esto de qué trata. Este es un libro de más o menos unas 240 páginas, Es grande, es grande. Pensé pero que era más corto.
Sí, 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 es grande. Sí, Sí, señor, es grande. Fabio está buscando el Voynich para Dummies. No hay una El versión. resumen. Sí, y no tiene la misma ficha. Un resumen para Está del buscando la libro. película. Sí, la hindú. Sí, entonces, bueno, como dije, este es un libro que hasta el momento tiene 240 hojas, pero al parecer tenía más hojas, sino que Mm. durante el curso del tiempo pues se han venido perdiendo. Está hecho de un pergamino que es un pergamino de vitela, que es una piel de ternero tratada, que en la época en que fue escrito, bueno, que se ha determinado que en la época en que fue escrito era usado para manuscritos de lujo. Y eso Mm. también fue lo que pues llamó la atención de Voynich, porque era un libro que resaltaba sobre otros. Libro Gomelo. Em, sí, sí, entonces, para saber más o menos de qué año fue escrito, la Universidad de Arizona le hizo un análisis de carbono 14 y se determinó que el libro está, fue hecho entre el año 1404 a 1438, 30, Sí, bueno, la mayoría, 40. sí, en esa época se hicieron la mayoría de manuscritos, bueno, medievales como desde 1100 hasta el siglo Mm, XVI. sí, Bueno, sí, señor. cuando se inventó la imprenta, sí. Exacto. Este libro, el tamaño del libro es de 23 por 16, casi como si fuera tamaño carta. O sea, es un libro tamaño normal dentro de los libros. No hay una versión reducida. ¡Que no! De bolsillo. Una cosa interesante que tiene este libro es que tiene hojas plegables donde hay mapas y donde hay ilustraciones grandes. O sea, que quien sea Mm, que lo haya escrito tenía claro que iba a tener información que no iba a caber en una hoja eh, sencilla. Entonces, incluyó hojas plegables, que lo hizo también muy especial. En este momento ese libro se encuentra en la Universidad de Yale, donde lo tienen Bajo bajo, Yale. bajo Para que los que no condiciones, saben inglés es pero bajo sí, ya. vea, bajo condiciones especiales. Y ya está, como dijo Fabio, completamente digitalizado. Entonces la gente no tiene que ir a tocarlo, sino que lo puede empezar a analizar. Ujú. Bueno, como hablamos de este libro, pues llamó muchísimo la atención. Y una de las cosas que, se, que no se ha determinado es qué dice, qué idioma es. eh, lo De único hecho, que yo, Sí, César. de hecho, yo le eché una ojeadita, como dicen, Ajá. y lo extraño es que lo tiene entendí. estructura. No, no, Sí, no sé, o exactamente. sea, parece, sí, porque uno puede escribir ahí a la loca y dice, bueno, no sé, el tipo lo dice, pero es que parece un libro bien estructurado, Sí, como señor. con sus grafismos así, el texico ahí al lado bien, ¿cómo Sí, se dice, pues, Fabio? Diagramado. sí, exacto. Pues O sea, está bien hechecito. los científicos que lo han analizado y las personas que lo han analizado identificaron secciones dentro del libro. Entonces, hay una sección que es la sección de botánica, donde hay por lo menos 100 dibujos de plantas y flores que no se relacionan con las plantas y las flores de la Tierra. Pero sí, y hay unos híbridos extraños con Sí, creo que yo he flores que visto brotan de alguna, tallos en yo he, espiral. he visto una ilustración de unas mujeres como en una bañera, ¿cierto? Y Esa es tienen, otra, sí, esa es otra de las eso secciones. es Entonces, rarísimo. ellos identificaron la sección botánica, que es la que tiene las flores, las plantas extrañas que los botánicos no han podido identificar como a qué se podría asemejar con alguna planta de la Tierra. Está la sección astronómica que tiene soles de 8 puntos, lunas repetidas en diferentes lugares, constelaciones, pero esas constelaciones no empatan con las constelaciones que podemos ver desde la Tierra. Entonces, pues como qué es lo que Y están tratando de de hecho reflejar. los escribas, los que hacían esto, les gustaba mucho incluir imágenes. Yo creo que también como pues lo normal para que el libro pues no se le fuera tan aburrido a la gente, tuviera sus imágenes. Mm,
Y bueno, al final les voy a dejar una imagen que yo se la mostré a Fabio. Esa la Sí, dejamos de sí. tarea para nuestros comentarios para que precisamente los oyentes digan a qué se les parece Bueno, la imagen del final. Pero sí, bueno, sí era muy común tener imágenes alrededor de los textos. sí, exacto. En la parte de la parte de biología, ahí es donde están las imágenes de las mujeres. Eran decenas de mujeres desnudas bañándose en canales eh, con tubos interconectados, con líquidos de colores verdes, azules. Hay otras que nacen de flores. Digamos que identifica Como en el cuerpo humano, Playboy, pero no se sabe realmente qué es lo que, a qué se refieren. Y esta como otra sección, un Playboy con Matrix. sí, más o menos. Y hay otra sección que es como la que identifican como farmacéutica o médica, donde hay dibujos de frascos con raíces cortadas, tubos, y bueno, y de aquí es donde aparece otra teoría, y es que algunos creían que podría estarse haciendo referencia a recetas alquímicas. Ujú, en eso Ah, estaba bueno, pensando. sí. Sí, eso era muy común en esa época, encontrar la piedra filosofal, ¿no? Y Sí, de hecho exactamente. era codificado porque era un secreto, era hermético de Hermes Exacto. Trismegisto. Eso hizo que Ajá. llamara mucho la atención por aquellos que lo tuvieron en sus manos. Bueno, el manuscrito como tal en términos de texto eh, no se compara con ningún otro idioma o con ningún otro manuscrito que se sepa o que se haya podido decodificar o entender. Este tiene alrededor de entre 20 y 30 caracteres. Ah, Eh, lo interesante y lo sorprendente es que el texto fluye, o sea, los caracteres y lo que forma cada palabra entre la unión de los caracteres, se ve que fluye como de forma natural, como si hubiera algún tipo de gramática. Las palabras se refijen, pareciera que tuvieran prefijos y sufijos, y eso pues diera la impresión de que es una lengua. Pero los, Sí, los lingüistas y criptógrafos no lo han podido sí. identificar. Hay una cosa que yo vi, Ujú. y es que, por ejemplo, hay una palabra que se repite varias veces por ejemplo, en una página. Es la en un misma párrafo. palabra, Sí. pero entonces parece como igual como en otras lenguas, depende de la anterior palabra, cambia el significado de esa. Y dependiendo de Entonces, las secciones del libro, hay diferentes palabras que se repiten. Entonces, en la sección de botánica hay una palabra que se repite más que las otras. En la sección de astrología hay una palabra que se repite, pero no ok. está en la de biología. Entonces, pareciera como que sí las palabras tuvieran contexto con lo que están hablando en esa sección. En la Segunda Guerra, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el señor William Friedman, que fue uno de los que ayudaron a romper el código Enigma, se puso a estudiarlo y no pudo descifrar ni una sola palabra, ni una sola página, absolutamente nada. La CIA, la NASA lo han estudiado eh, y no se Y sabe nada. qué es. Creo que se No. lo pongan a Bueno, pues ChatGPT. tráigame ese libro. Ah, Pues bueno, sí, imagínense una que ya han inteligencia hecho, artificial podría hacerlo, Sí, claro. sí, claro, ya, porque es que puede tener miles o millones con una computadora cuántica de opciones al mismo tiempo y ya si ella no pudo, diga, ay, ¿sabe qué? Ese libro déjelo ahí. pues la inteligencia artificial ya ha sido usada y sí encontró que existe una lógica interna, o sea, la confirmó, diciendo sí, sí hay Pero no patrones, les voy a decir. pero no entiendo qué dice. Yo la entendí, pero no les voy a decir. Sí, sí, sí. Sí, pues como dije al principio, con la evaluación del carbono 14 se determinó más o menos que fue hecho entre 1400 a 1440. La Edad Media. Eh, pero ¿quién lo creó? ¿Quién lo hizo? Hay muchas teorías. Una es que fue escrito por Roger Bacon, que es un monje, o fue un monje franciscano, que era muy conocido por su conocimiento en la óptica y en la alquimia. Es eso que se insinuara que fue Roger Bacon el que lo hizo.
hizo que históricamente, según como el rastro al que le hicieron al libro, hubiera pasado por manos de Rodolfo II, que fue un emperador del Sacro Imperio Romano, Sí. que estuvo ese imperio estuvo entre los 1570 a los 1600, algo. Mira, Guille, que el Codex Gigas también tiene relación con Rodolfo II. Ahorita Al, vamos a ver. al parecer, Rodolfo II era una de las personas más interesadas en encontrar secretos de la alquimia. Imagínese Rodolfo I. Más. No, Rodolfo I como que no sabía mucho. El segundo, fue el que empezó. Rodolfo III era el más áspero. Ese sí era el áspero. Ese sí que sabía. Esa era la venganza de Rodolfo. Exacto. Bueno, tras la muerte de Rodolfo II, este libro al parecer pasó por manos de un señor llamado George Baresch, que era un erudito por allá de Praga, donde también estuvo pues tratando de identificar y tratando de decodificar, pero no lo pudieron, descifrar, y al final pues siguió corriendo, pasó a manos de jesuitas, y terminó en una biblioteca de este grupo, que fue cuando el señor Wilfrid Bonich en 1912 lo encontró nuevamente y empezó la nueva era de análisis del libro. Han pasado ya 6 siglos, nadie ha podido encontrar la forma de decodificarlo, y pues sigue la pregunta de dónde viene y para qué es, y aquí es donde han salido muchas teorías. Ha estado la teoría de que lo escribió Chuck Norris. Da Vinci, pero pues Es que fue desmentida. A Da Vinci le meten un montón de vainas de invenciones. Pero el man fue tan inteligente que probablemente... Es como los extraterrestres. Si no se sabe, ¿fue Da Vinci o los marcianos? Exacto, pero pues cuando hacen el tema de carbono 14, identifiquen que la época no era la de Da Vinci, pero incluso han dicho, bueno, esto es un libro que retrata plantas extrañas, constelaciones diferentes. ¿Qué tal si es el diario de un extraterrestre que empezó a llevar nota de sus experiencias en la Tierra de la época y se le cayó? Querido diario, soy un extraterrestre y me siento muy solo en la Tierra. Y ahorita está diciendo, oiga, ¿y mi diario? Se me quedó. ¿Qué le está leyendo? Pues no le lean el diario al señor. No le lean el diario al pobre. Era una quinceañera extraterrestre. 1500 añera. Bueno, es un libro que sigue dando de qué hablar. Muy bien, Guille. Sí. Como dije, seguirá haciéndole a los científicos y a muchos criptólogos rascarse la cabeza. Puede que llegue el momento en que aparezca la piedra Rosetta que deje identificar qué es y de dónde viene, pero pues... De pronto las páginas faltantes era como el manual. Sí. El glosario, sí. Sí. ¿Cómo Esa leer? Para el que no entienda. Tener la parte en latín. ¿Cómo leer este libro? Sí. Entonces, sí, se encuentra dentro de ese minúsculo número de libros que no han sido descifrados. Pero ahí está. Y el que quiera encontrar su significado, pues hágale. Ya está digitalizado. Muy bien, Guille. Sí. Bueno, Fabito, ¿qué libro tiene por ahí que nos pueda contar? Bueno, entonces tengo, como les había dicho antes, el Codex Gigas, que eso viene del latín, significa como libro grande, ¿no? O sea, cuando alguien habla de un códex, es un códice, ¿sí? Para los que quieran saber qué es, un códice es cualquier libro, pero la característica principal es que es escrito a mano, es un manuscrito. Okay.
Y obviamente son todos los hechos hasta el fin de la Edad Media, ¿no? Bueno, este Codex Gigas, libro gigante, existe actualmente en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, y es bien grande, ¿sí? Porque mide 92 centímetros de alto, Ujú. 50 de ancho, 22 de grueso y pesa como 75 kilos. Yo ¿Sí? estuve en Estocolmo y no fui a verlo. Ah, güey, madre. Ah, Saludos a Rodrigo Moreno que me recibió en Suecia. Ah, bueno. y se lo Sí, sí. aguantó. Dígale que vaya y lo vea, güey. Y me mandé una foto. Bueno, este Codex Gigas, aparte pues de ese tamaño y de lo increíble que es, está acompañado de una leyenda que también es bien interesante. ¿Sí? Vamos a empezar. Entonces, en el año del Señor de 1230, ¿sí? había, había un monje que se llamaba Inclusus Hermanus Monachus. ¿Sí? Soy yo, soy su hermano. Qué interesantus. Es el. Es como. Ahora lo vamos a llamar Germán el Recluso. ¿Sí? Es un. Él es. Hermione. Él era un monje negro, benedictino. ¿Sí? Ok. Eh, Él estaba recluido en una celda en el monasterio. Más o menos, actualmente es en la República Checa. ¿Sí? Él estuvo quebrantando sus votos, ¿sí? Y, Ajá. y entonces en la abadía le dijeron, bueno, por quebrantar eso, usted está condenado a ser emparedado. Ash, Mm. es lo ¿Sí? peor. Sí, Con aparte que... mostaza y salsa de tomate y todo. Sanducherado. Sí, no, aparte que le tocó un montón de castigos antes de eso, antes de que le dieran el veredicto final emparedado. ¿Sí? Claro, empareado, para hacer una aclaración, es que colocan la persona dentro de un muro y luego cierran el muro y la persona queda Sí. de pie. Es decir, queda en realidad como la carnecita de un sándwich, pero Entre la entre pared. dos muros. De Mm. hecho, a veces dejan un Ujú. hueco para darle de pronto a veces un poco de comida y agua para que viva más tiempo y sufra más. Por eso Sí. es horrible, sí, eso es horrible. Bueno, entonces Germán, ¿sí? Les dijo, bueno, yo quiero salvarme, ¿sí? Pero O yo, sea, por yo me favor, quiero salvar. por favor, Estaba o con la sea, pared acá. Yo me quiero salvar. no, todavía no lo habían emparedado. Ah, No, el imagínate. man, no, estaba en el juicio, hermano, estaba en el juicio y entonces dijo, venga, voy a hacer una cosa, ¿sí? Para honrar el monasterio, ¿sí? Y para salvarme, voy a escribir el códice más grande que va a incluir Y más toda, caro. toda la Biblia y toda la sabiduría humana. Y, Wash. lo, Mm. y como ustedes me condenaron, mañana con eso lo voy a terminar. Mañana se lo tengo. Sí, además dijo, lo voy a terminar esta noche. Uy, no, pero ¿cómo? Sí, no, entonces el man, no sé, el man se tenía fe, güey. Era muy áspero, sí. Entonces No tenía claro, ¿Y para cuándo? claro. Para mañana. Claro, mío. Mañana se Le lo tengo tengo. tres, hueva, le tengo tres, le tengo ¿Cuántas copias diferentes, quiere? papá. Para su mamá, para su En papá. Nada alemán, más en diga, pues alemán, mío. en italiano, en francés, lo que quiera. Entonces, A color. así los monjes de la abadía se rieron como ustedes están haciendo ahora. Y Pero le, así. y le dijeron, bueno, listo, hágale. Tin. Le cerraron la puerta y entonces este man empezó. Tan. Cuando se dio cuenta, ya iba. Tan. Ay, ¿verdad que tengo que escribir un libro? Ay, me mamé 4 horas jodiendo con una batería imaginaria y me empezó. Típico colombiano. Esa manera colombiano. Sí. O es el ancestro de todos los colombianos hablando. Y entonces llega, entonces, cuando se da cuenta, ya va a amanecer.
y solo no ha hecho nada. llevaba como media página y el man dijo, uy, hijo de madre, ya me van a matar. Entonces el man llegó y dijo, bueno, no sé, ¿qué hago? ¿No? Ah, ya sé, un pacto con Satanás. Güey. Voy a llamar a un ¿Cómo amigo, no se voy a me llamar a un amigo ocurrió? que me ayude. Eso para qué trabajar, para qué escribir. Para que de una arrancar vez. temprano. Sí. Eso. Entonces llega y, bueno, se le aparece Satanás ahí en la celda y le dice, bueno, entonces usted dijo que iba a hacer un libro esta noche, ¿no? Bueno, listo, yo le ayudo. Pero, ¿sabe qué? Con dos condiciones. Y Germán dijo, bueno, listo, ¿cuáles? A ver. Y le dijo, bueno, la primera es que me voy a quedar con su alma. ¿Sí? Ah, bueno. Esa es la típica de Satanás, siempre hace la misma. Y la segunda nunca cambies. es que yo aparezca en una de las páginas del libro. Me hace un dibujo. El Sí. primer influencer. Necesito que una página completa yo aparezca así. Ahí lo podemos ver en la imagen. Quedó bacano, ¿no? Quedó chévere. Oiga, de haber sabido cuando uno estaba en la universidad que Está como llegaba cagando. el día antes de hacer las entregas y uno, ay, voy a llamar a un amigo. Y llamaba a Fabio, llamaba a César. Por ahí durmiendo. ¿Qué Ay, quieres? no. Bueno, entonces. Pero lindo sí está. Oiga, pero por cierto, en uno de mis trabajos había una foto de Fabio. Mire, Fabio sale en las fotos. Mire, yo una vez, haciendo paréntesis, una vez yo estaba en una casa, me estaba mostrando las fotos de 15 años de una chica y Fabio estaba ahí, güey. Y nadie. Y esa chica es la esposa de Fabio ahora. No. Yo les dije porque yo no sabía que era mi hermano. Yo le dije, ¿y él quién es? No sé, pero aparecen un montón de fotos. Y yo me quedé callado y dije, Fabio, ¿por qué aparecen fotos de esa fiesta por allá? Se coló. Estamos averiguando quién es. Bueno. No nos alejemos del libro. Entonces llegamos. Entonces todos los monjes dijeron, bueno, listo, ya vamos a emparedar este man. Llegan a la celda. Cuando abren la celda de Germán, ¿qué encontraron? ¿Qué sorpresa había ahí? Germán. No estaba Germán. ¿Sí? No, si estaba Germán, estaba durmiendo. Con el libro. Lo despertaron. Oiga, y tenía el libro. Y lo tenía completamente terminado. Editado. Sí, los monjes dijeron, pero ¿cómo así? Entonces empezaron a mirar. Bueno, como les digo, este libro está en la Biblioteca Nacional de Suecia, ¿sí? Y tiene la Vulgata, ¿sí? O sea, la Vulgata de la Biblia, ¿no? Es una versión latina de San Jerónimo que duró mucho tiempo como la Biblia. Tiene obras de Flavio Josefo, un historiador, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, el texto completo de la crónica de Bohemorum de Cosmas de Praga y una recopilación de remedios medicinales, encantamientos mágicos y una lista necrológica. Eso es lo que tiene ese libro. Gigante. Y claro, o sea, dijeron, bueno, oiga, este man lo hizo, ¿sí? Pero ¿a qué costo? ¿Sí? El costo de... Al final sí lo emparearon. No, el man se salvó. ¿No tendría cómo descifrar el manuscrito de Voynich? Y lo más importante es que a Germán no se le olvidó de poner en la página 290 está el dibujo de Satanás. El diablillo. Bueno, como decía Guille. El demonio. Sí, bueno, este libro, pues bueno, estuve en el monasterio, ¿sí? Pero más o menos en 1295 el monasterio tenía problemas económicos. Entonces, el obispo, ¿sí? Trató de vender el códice, ¿sí? Pues a la persona que lo quisiera comprar, ¿sí? Y pasó de diferentes manos y otras hasta que llegó a Rodolfo II de Habsburgo, el que
El que hablaba Guille, sí, Ah. El viejo Rodolf. el emperador del Sacro Imperio Romano. Bueno, si no sabían, este man, Rodolfo II, estaba un poquito loquito ese man. ¿Sí? Silbón. Sí, y el man estaba empecinado en buscar todas las cosas raras y alquimistas de toda la historia. Pero vea que esos tipos así son los que al final terminan en realidad recogiendo cosas y no las dejan perder. Sí. Sí, porque a veces la gente, y ha pasado que encuentran manuscritos o cosas así, y dicen, no, está haciendo frío, lo meto a la fogata. Claro, Es que sí, exacto, el man los loquitos también ayudan. exacto, lo protegió muchísimo, pero este libro tiene una maldición. Uy. Y de verdad, o sea, no le voy a contar cada persona que trató de leerlo y trató de hacer los hechizos que están ahí y comprender lo que estaba escrito. Siempre terminaban o desaparecidos o muertos y el libro estaba abierto al lado. Es increíble. Son historias ahí. No voy a enumerarlas porque son varias, o sea, estudiantes, científicos y personas que han tratado de leer el libro terminan muertos. ¿Sí? Bueno, si lo quieren leer, de verdad. No, pues ya que ya no quiero leer esa vaina, man. Es que no, a la gente le da re mal, pero aquí está. Sí. No, si lo quieren leer, está digitalizado. Aquí voy a dejar el vínculo para que el que lo quiera ver, ahí está completamente con una resolución increíble para que lo puedan ver. No nos hacemos responsables. Sí. No Después de leer el libro. a decir nada después. Ay, es que Fabio me dijo hoy en un podcast. No. Él se les dijo. Hay una cosa que, por ejemplo, los especialistas de la Biblioteca de Estocolmo dijeron que si... bueno, una de las cosas importantes es que se comprobó que el libro sí fue hecho por una persona. O sea, no hay páginas hechas por otros. Uno se da cuenta que de verdad sí lo hizo alguien. La caligrafía es de una sola persona. Y los especialistas dicen, de verdad, si para este trabajo alguien debió haberse ocupado 30 años para terminarlo. Claro, porque es que eso, si usted la embarraba, no podía borrar o hacer control X, eso le tocaba rehacer la página, eso no se podía. Y el libro también tiene colores, así como Voynich, tiene verde, rojo, tiene hasta algunas letras en oro, sí, y está ilustrado. Es de verdad una maravilla. Güey. Pues con razón el diablo cobraba tanto. Sí, yo creo que sí. Ay, oye, qué interesante, qué bacano. Bueno, Fabito, qué chévere. Cesarín, ¿y qué libritos tiene por ahí usted que nos quiera compartir? Bueno, yo cuando empecé a averiguar sobre este libro, decía, es un libro que casi nadie entiende, es un libro que ha hecho sufrir muchas personas, es un libro peligroso. Entonces yo dije, no, es el álgebra de Baldor. No, me Un libro con muchos problemas. Sí, la página 290 del álgebra de Baldor está Baldor ahí. El que resuelva esta ecuación. No. Y nadie lo entiende. Libros extraños, sí me acordé una vez de Baldor. Bueno, aunque todo el mundo pensaba que era un árabe, pero en realidad era un cubano el que lo hizo, se llamaba. Bueno. Un muy buen trabajo, por cierto. Sí. Todo el mundo se queja, pero el libro es bueno. Sí. Uno de mis favoritos también. A lo que Manuel he leído varias veces ahorita en servicio. Bueno, vamos a hablar sobre el libro de Pero Todd. no lo he entendido. Es mi Voynich. Es el Voynich de Guille. Entre el Voynich y ese, la misma. Sí. La misma. Bueno, el libro de Todd, en realidad, es un libro súper antiguo. Pero es una colección de textos legendarios y míticos atribuidos al dios Tot, el dios egipcio de la escritura y la sabiduría.
Yo sé que cuando empiece a hablar ustedes lo van a reconocer porque es bastante famoso. En esa época obviamente el conocimiento se transmitía a través de cuentos populares y es por eso que no existe como tal un libro de Todd, sino varios escritos que recogen las leyendas. Pues eso es algo normal pues de esa época. Algo importante es que su lectura se asociaba con poderes inimaginables, pero también advertía de peligros de obtener el conocimiento, porque Tot era el dios del conocimiento y la sabiduría. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla pues la ¿Y, historia. ¿Y este libro de Todd existe actualmente? ¿Está en alguna Hay biblioteca o algo? pedazos, por eso les decía que no es un libro, porque pues digamos, creo que en La Momia salía como el libro de Tot, que es como el libro de los muertos. Mm, Es un mito que existe, pero en ese momento existen son como pedazos. Y son ok. pedazos como transcritos de otros pedazos. ¿sí? Ok. Este libro es más que todo, es más como una leyenda, porque en realidad pues no se conoce completo. El libro de Tot, tiene casi todos los textos del segundo milenio antes de Cristo, por lo menos de lo que se sabe, porque se dice que es mucho más antiguo. Del periodo tolemaico. Y hay varias versiones que dicen que se han tratado de reconstruir precisamente porque está pues separado. Pero hasta los mismos griegos trataron de hacerlo y fue muy difícil, porque pues es muy, muy, muy antiguo. Se supone, o se sabe más o menos, que un señor Monetón dijo que Tot había escrito más o menos unos 35.000 libros. No son libros en realidad, son como capítulos. Pero entonces hay otros investigadores que dicen son como 20.000, entonces entre 20.000 y 36.000, pero todo está separado. Bueno, hay una leyenda sobre este libro. ¿También está Que maldito o no? sí, O sea, el que lo lea, algo así. termina ahí Lo que pasa es jodido. que la esencia del libro es que como es el libro escrito por Todd, que es de la sabiduría y el conocimiento, dice que hay conocimientos que son de los dioses que no son para los humanos. Entonces, como quien dice, no se meta ahí. Además, también se lo atribuyen a Hermes. Todo el mundo lo conoce. Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces el áspero, que es Sí. el de la alquimia. Bueno, que es un tipo. Eso es un tema aparte, pero es una leyenda súper importante de Hermes. De ahí salió la hermética también alquímica, todo el hermetismo. Y bueno, ustedes también saben que Hermes tenía otro libro que era como el Kybalión y todas estas cosas. Pero vamos a hablar ahorita sobre el libro de Tot. Entonces voy a leer rápidamente la leyenda y dice, la historia es que se relata, cuenta que el libro de Tot se ocultó en el fondo del Nilo, cerca de Coptos, donde fue encerrado entre una serie de cajas guardadas por serpientes. Más tarde, el príncipe egipcio Neferkapad luchó Muy con la conocido. serpiente. Obviamente. Muy conocido. Se la pasaba con Ramsés, no. No, en esa época No. no. Se caían Luchó con mal. las serpientes. No se los habían presentado. No eran amiguis. Luchó con las serpientes y recuperó el libro, pero en castigo por habérselo robado, Tot, los dioses, mataron, bueno, a su mujer y a su hijo, y luego él se desvivió a sí mismo y fue enterrado con el libro, etcétera, etcétera. Eso fue la primera vez que se pusieron a joder con ese libro. Y luego, varias generaciones después... Oiga, y está digitalizado, así como para también leer. ¿Pueden ver el link aquí? No, que no, ese no está digitalizado. Está paperizado porque en papiro. El papyrus. Sí. Entonces, bueno, después de muchas generaciones, otro señor que se llamaba Sedne Canguas robó el libro de la tumba, o sea, de donde lo habían enterrado con el otro, con el primero que se puso a joder con eso. Y después le pasó lo mismo, toda la familia. Entonces, después al final, cuando le fue tan mal, dijo, ¿sabe qué? Voy a dejar ese libro ahí tranquilo. Volvió a dejar allá sanito donde lo había encontrado. Entonces ya todo el mundo le dice a la gente, no busque ese libro, no moleste con eso porque algo le va a pasar. Esa es la leyenda. Sí. Bueno, yo lo iba a buscar, pero ya con esa advertencia ya. Que no, Fabio, que no lo hagas.
Voy a tratar de leer el de Voynich, pero no, el Codex Después de que lea el de Voy a tratar de leer el búsquelo. Demonish, pero no sé leer ese libro. Les voy a contar unas curiosidades de por qué la gente, porque uno dice, pero ¿por qué quieren joder con ese libro? Primero, tiene poderes míticos. Dice que el que lea el libro puede poder controlar la tierra, mar, cielo, resucitar a los muertos, comunicarse con animales e incluso mirar al sol sin dañarse la vista. Uy. Es que tiene su vaina. Entonces uno dice, no, imagínese uno hablar con los animales. Yo voy a resucitar a Gandhi para cascarle. ¿Qué? No dice que resucita muertos. Sí, pero eso es una línea del Fight Club, del club de la pelea. Yo me acuerdo. Sí. Porque le preguntan, ¿con quién le gustaría pelear? Y con Gandhi, pues lo levantan. Claro, ese man sin comer como un mes, un puño ya lo jode, güey. Es muy raro. No, mentira, yo reviviría ¿a quién reviviría? A ver. Parte de Gandhi. Mike No Tyson. sé. Mike Tyson Que no se está ha muerto. bien, güey. Sí, güey. No, que Mike Tyson le gustaría también pelear con Gandhi, es que no dejan terminar. Ya. Yo reviviría a Michael Jackson, güey. Sí, para que hiciera su último concierto. Concierto, Fabio, yo creo que el Fabio, último Fabio. grito. Fabio, uno puede tener poder contra tierra, mar, cielo, comunicarse con animales, etcétera, y no quiere revivir a Michael Jackson. Déjenlo, ese es su sueño, weón. Sí. Bueno, Bueno. otra de las cosas que se podía hacer era aparición y desaparición. La historia del libro se popularizó a partir de un cuento literario egipcio del periodo grecorromano que combina magia y mitología. Se relata que el texto fue destruido y reapareció misteriosamente en la Edad Media, lo que ha alimentado el mito a lo largo de la historia. Aquí viene la parte de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto en la época griega se asoció con el dios Hermes, con la figura mítica de Hermes, el Tot, el 3 veces grande. Los herméticos recogen parte de la sabiduría atribuida a este personaje. En lo que hablamos de que la filosofía hermética y todo esto se supone que viene de esa misma fuente, pues. Obviamente hay un montón de advertencias que no lo lean, que es peligroso, etcétera. Pero está digitalizado. No, se supone que lo tenían en la biblioteca de Alejandría. Joder, Como que raro. no. Ah, en la biblioteca de Alejandría. Sí, se supone que lo tenían en la biblioteca de Alejandría, pero como ya se sabe, eso al final. La biblioteca cerró. Cerró Cerró sus sus puertas. puertas. Y pues ahí está la otra cosa, porque parece que los griegos sí lo habían tratado de hacer. Algo chistoso es que eso influenció mucho en las cartas del tarot. ¿Sí? Y de hecho Freud tenía un tarot que estaba relacionado con Tot y este libro. O sea, tenía unas ilustraciones cartas. diferentes. Sí, las ilustraciones en las cartas eran diferentes, más relacionadas con Tot. ¿Sí? Exacto. Entonces eso le da como un carácter mucho más mítico porque ustedes saben que Freud era un poquito como... Yo estoy leyendo que era porque la mamá también era como adivinadora o algo así. Freud es un símbolo de todas estas cosas y pues es como la influencia que ha tenido este libro alrededor de la humanidad. El padre del psicoanálisis. Bueno, pero aunque este man todo lo terminaba sacando de lo mismo. Tarot. Sí, o sea, sí. Bueno, entonces este libro, el libro de Tot, es un libro que todo el mundo ha querido encontrar porque tiene como conocimientos fuera que son científicos también magia y cosas. Y lo peor es que es un libro que se supone que tiene miles de años. Pero entonces la realidad es que nadie lo ha encontrado, pero hay muchas leyendas. Muy bien. Bueno, muy bien. Interesantísimo. Sí, o sea, una de las cosas que me quedó grabado fue de que si uno trata de comprenderlo, no lo entiende. La comprensión humana no está hecha para eso. O sea, hay que ser como mucho más grande que un humano para entender el libro. De hecho, por eso es el castigo, por ponerse de chismoso con el libro.
a leer lo que no debe estar leyendo. Muy bien. Ok, bueno, yo tengo otro manuscrito que tal vez no es un libro, porque, o de pronto no parece un libro, pero sí es un manuscrito, es uno de los em, rollos encontrados en las cercanías con el Mar Muerto. Este es llamado o Interesante. conocido como el libro de metal o el libro de cobre, de O sea, ese es Copper el que decían, Scroll. revele su rollo. Ay, ¿tú qué rollo tienes? Revela tu rollo de cobre. Bueno, este libro, como dije, es hecho y es grabado en metal y tal vez la intención de haberlo hecho en un material diferente a un papiro era que pudiera resistir el tiempo. Ajá. ¿Por qué? Hay varias versiones. Pero cuando se descifró el manuscrito de cobre, se identificó que no hablaba ni de dioses, ni de castas, ni de historias, ni de recetas, Sí, ni de porque, conjuros. sí, porque los rollos del Mar Muerto, más que todo, son los evangelios, la Biblia, El hay libro de Enoch. exacto, Exactamente, evangelios apócrifos exacto. que no son aceptados por la Biblia y todas estas cosas, ¿no? Este tenía una lista de ubicaciones con, al parecer, tesoros. Y eso Mm, lo hizo muy llamativo. Entonces, en el año de 1952, una expedición arqueológica liderada por Roland de Vaux, o de Vaux, I don't know yo no sé cómo se pronuncia, estaban explorando cuevas en Qumrán, cerca al Mar Muerto, en el desierto de Judea, y encontraron unos cilindros metálicos ya un poco oxidados. Y cuando lo intentaron abrir, se empezó a resquebrajar, obviamente, por la edad y por la corrosión. ujú. Entonces lo llevaron directamente a la Universidad de Manchester, donde el arqueólogo Wright Baker lo cortó cuidadosamente para poderlo abrir en 23 tiras, con unos elementos especiales. Y se dieron cuenta de su contenido. Nuevamente no era nada hablando de dioses o de temas religiosos. Hablaba de una lista de 64 lugares con descripciones de posibles tesoros. Perdón, ¿y el mapa era cerca del Mar Muerto? No era un O... mapa, no era un mapa, Ah, era escrito, o sea, era bueno, tallado bueno, sobre el cobre. bueno, ¿los lugares eran cerca del Mar Muerto o eran lejos de... Pues Era como busca a la señora que vende corderos 3 metros a la izquierda. más o menos, Doña Nelly. era pues descripciones de lugares de la época. Y esto puede Mm, datar del siglo segundo antes de Cristo al siglo primero en Judea. sí, Entonces, pues estamos hablando de 2000 años atrás. Creo que sí, ha cambiado eh, la geografía un la poco, sí, sí, sí. geografía y la ubicación, exacto. Dicen que esto fue escrito por comunidades judías del grupo de los esenios, Ajá, que sí. se retiraron del desierto y pues tenían la costumbre de hacer manuscritos sagrados para conservar sus ideas y su religión y sus Pero, creencias. ¿eran los que iban con Moisés o qué? No, 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 no. No, 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 porque, o sea, los manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados como en 1946 o Sí, 47, no me acuerdo. 50 y pico, sí. Sí, yo me acuerdo que botaron una piedra para coger unas Pero, cabras y sí, rompieron un jarrón. o sea, datándolos, o sea, son del siglo, como dijo Guille, del siglo primero.
en la era De del la, Señor, de la sí, o era, sea, sí, Ok, tienen, ok, después de ok. Cristo, o sea, sí, mucho después de después. Cristo, o sea, sí, los esenios tenían una comunidad ahí cerca, donde hacían un montón de rituales, Mm, y creo, por la persecución, enterraron eh, todo, pusieron todos esos manuscritos en cuevas para exacto, o sea, protegerlos. en el año más o menos 70 después de Cristo, Roma, que era el imperio que estaba dominando esa zona, eh, empezó a saquear y empezó a destruir templos y lugares sagrados de los judíos, entre ellos el segundo templo de Jerusalén, que contenía miles de tesoros y secretos y de historia de los judíos. En ese, en ese, en esa destrucción del segundo templo, pues desapareció mucha gente y muchos de los tesoros de los judíos fueron robados o pues saqueados por los Destruidos. romanos de la época Ujú. o destruidos. Ujú. Entonces, digamos que la relación que hace la lista que está en los rollos de cobre pudieron haber desaparecido en ese saqueo del segundo templo de Jerusalén. Este rollo fue hecho en dos planchas de cobre mezclado con estaño, de acuerdo con los estudios que le han hecho. Y Eso sí es muy extraño. sí, es de las cosas más estañas que se han hecho. Pero solo 1%. Solo 1% estaño. Solo 1% extraño, entonces eso es Sí. normal. Medía 2.4 metros de largo por 30 centímetros de ancho. Sí, O sea, tenía flaquito. más o menos el tamaño de los rollos normales, de Jugadores los de papeles básquet. normales. También. Em, las letras fueron hechas con un punzón, no fue escrito con tinta, pues obviamente por el tipo de material Ah, con el que se hizo. El idioma identificado en este texto es hebreo tardío, que por iba a ser... ser un chiste, pero no. Sí. Como a las 3 de la mañana, un ebrio tardío ahí. Pero este tipo de idioma se usaba más para temas técnicos que religiosos. Entonces de ahí, digamos, la relación también de que era una lista, como una especie de inventario. A ver si yo tengo por acá como la descripción de más o menos cómo era de lo que describían. A ver, deme un segundo. Pero Por acá. bueno, mientras lo buscas, me Mm. parece increíble y muy interesante que muestre tesoros, ¿no? Que señale tesoros como en la escritura que habían dejado. No sé qué tipo de tesoros, no sé, puede ser conocimiento o pueden ser gemas No, no, era específico, ya lo encontré. Decía, por ejemplo, los registros estaban entre ellos 42 talentos de plata bajo las escaleras del norte, 17 talentos en el pozo de la colina de Cojilt, una copa de oro en Ten- el acueducto occidental. tenía, Para tenía que, referencia, un talento equivalía a 34 kilos de metal pesado. Un talento eran 34 kilos de metal pesado. Entonces, de metales preciosos, perdón. Entonces, digamos que si se une toda la cantidad de elementos que estaban metidos en esa lista, podemos estar hablando de más o menos 50 toneladas de metal precioso y de piedras preciosas. mm, Entonces, pues, me hubiera gustado más como conocimiento que esas sí, gemas. sí, A sí, mí. sí, porque el conocimiento trasciende el tiempo. Sí. Este ya se lo tumbaron. Sí, a Entonces, la las mía. teorías de quién lo hizo entre ellos está que este rollo lo escribieron sacerdotes del templo que tras la invasión romana querían, obviamente, eh, Protegerlo. protegerlos, exacto. Los mismos esenios que pues copiaban textos bíblicos usaron sus habilidades para hacer este tipo de inventarios.
incluso hasta los rebeldes celotes que fueron insurgentes de la época, querían también como guardar sus Pero, saqueos. pero todos los mares sí tenían platica, no eran así como tan, uy, Pues una cultura milenaria también que Sí. desarrolló sus técnicas, tecnologías, ha sido toda una generación de pueblos. Entonces, pues claro, Ujú. ahí había mucha Lucrecia. información de su riqueza. Este rollo de cobre se encuentra en este momento en el Museo Arqueológico de Amán en Jordania, donde están los Jordania. 23 fragmentos, em, donde se pueden ver, ya están escaneados, a pesar de que pues, obviamente hemos visto algunas No, pero, fotos. hoy salimos fue llenos de tareas, o sea, el link para el Voynich, el otro para buscar las vainas. Es fin de semana, viejo. Tranquilo. Sí, sí. En Espacio Incierto tenemos espacio hasta para poner tareas. Les pongo una de Baldor a ver si les gusta. Lo interesante de este rollo es que hay gente que aún sigue buscando los tesoros. Hay gente que aún tiene fe de si siguen ciertas Instrucciones. instrucciones dentro del rollo, tal vez se encuentra con un tesoro, pero si se lo Bueno, pero encuentran, encontrarse un tesoro de eso sí, sí, debe ser increíble. Y sí. podría ser completamente rico, güey. De Sí, una. pues estamos hablando de 2000 años de cambio en, en las zonas. Bueno, Eh, es difícil, pero señor suscriptor de este canal, si usted quiere volverse rico, siga este link y siga vaya al gimnasio. y coma saludable. Sí. Bueno, esa es la historia del rollo de cobre. Fabito, Muy bien, Guille. Muy muchas bien. gracias, Fabito. Bueno, yo tengo ahora el libro que se llama el Maleus Maleficarum. Uy, Eso ¿y de qué trata? traduce el martillo de las brujas. ¿Sí? Claro, yo Bueno, sí me... este libro ¿sí? Se publicó en Basilea, eso es como Suiza, Ujú, en 1486 y fue escrito por un inquisidor que se llamaba Heinrich Kramer. ok. Y este inquisidor lo que hizo fue crear un manual Ujú. para acusar y perseguir a las mujeres sospechosas de brujería en todo Mm. Europa. Sí, yo creo que el tipo era como un misógino, sí, el man de verdad odiaba a las mujeres muchísimo. Sí, Pues hizo un manual para perseguirlas. sí. Sí, entonces, bueno, este manual se convirtió como en el manual indispensable de la Inquisición. ¿Sí? O sea, y es tan, o sea, fue tan brutal, ¿sí? O sea, todas esas cosas que hicieron contra esas mujeres, Ujú. que se prohibió en 1490. ¿Sí? Era, o sea, 4 años después de eso. Sí, ¿Sí? despuésito Imagínense, que lo sí, publicaron, lo imagínense, prohibieron. sí, imagínense exactamente. Y en esa época medieval que todo el mundo estaba completamente loco. Ujú. Bueno, la cosa era que Kramer, sí, Heinrich Kramer, sí, estaba obsesionado porque al final de la Edad Media toda Europa tenía hambrunas, pestes, todo era malo, ¿sí? Ujú. Y para él, el único culpable eran las mujeres, Ah, porque, sí, porque eran lujuriosas, eran débiles de espíritu y tenían relaciones con el diablo. ¿Sí? Entonces, la iglesia ya como cansada, sí, o sea, y de verdad, o sea, me imagino que esta manera bien cansón. Lo dijeron, bueno, ya no más, y lo expulsaron.
Sí, le decían, el diablo está ocupado haciendo libros, hombre. No tiene tiempo Sí. para ponerse con eso. Bueno, pero entonces, una bula papal, un documento oficial firmado por el Papa, hizo que Kramer recuperara la fuerza y el Maleus Maleficarum comenzó de nuevo, ¿sí? a ser usado por los inquisidores. Ujú. Y la conclusión de todo eso era hay que eliminar a todas las brujas. ¿Sí? Una de las cosas que, bueno, o sea, para nosotros es un avance increíble, ¿sí? El invento de la imprenta, ¿sí? Por Gutenberg en el siglo XV, fue también como la perdición de todas esas mujeres en la época medieval, Mm. porque gracias a la imprenta, el Maleus Maleficarum tuvo hasta 26 ediciones. O sea, hasta el siglo XVII. 200 años matando gente todo el tiempo. No. Es, es increíble, es increíble. O sea, cómo todo, cómo todo ese fanatismo puede terminar así. Mm. Hay una película que me gusta muchísimo que se llama El nombre de la rosa. No sé si Mm. la Sí, sí, sí. recuerden. Sí, muy buena. Con Es Sean Connery. buenísimo. Exacto, con Sean Mm. Connery. Y quiero que los oyentes la vayan y vean. Bueno, aquí vamos a dejar el título y pues toda la información sobre la obra. Ujú. Bueno, voy a hablarles de el Maleus Maleficarum, las partes que tiene. ¿Sí? La primera parte buscaba probar que la brujería existe. Ok. ¿Sí? Cómo el demonio y sus seguidores crean el mal, pero a través de un permiso de Dios. Increíble, ¿sí? O sea, porque Ok. Dios le daba permiso al diablo para que creara su grupo y hiciera el mal dentro de la tierra. ¿Sí? Mm. Y eso supuestamente era porque Dios le permitía estos actos con tal de que el diablo eh, no ganara todo el poder, ¿sí? Y destruyera todo el mundo. Ujú. La segunda parte del Maleus Maleficarum describía como las formas de brujería, ¿sí? O sea, Ya. cómo lanzaban hechizos, ¿sí? Y cómo prevenir esos hechizos, ¿sí? O sea, decía, bueno, si usted le hicieron un maleficio, entonces debe hacer esto. O Pero sea, el tipo conocía tanto del tema que es sospechoso. Bueno, usted, sí, ¿usted por qué sabe sí, tanto de exacto. O brujería? sea, era hasta un experto, ¿sí? Como detectando brujas. Sí, era increíble, sí. Mm. Bueno, la parte 3 o sea, a partir de lo que dijiste, Guille, era cómo detectarlas, ¿sí? Mm. Y cómo enjuiciarlas. Entonces, ¿cómo las enjuiciaban? Con el método más normal, ¿sí? De esa época, que era la tortura. Ustedes saben que esas torturas medievales de la Inquisición eran, Mm. o sea, la película Saw es una pendejada al lado de lo que hacían. Sí. Y ahí buscaban que bajo esa tortura, el brujo o la bruja, bueno, la mayoría eran brujas, Mm. confesaran Que sí era. sí, que si era bruja y que dijera cuáles otros eran brujos. Sí. Nah. Entonces, o sea, eso no había pierde, o sea, iban a matar a todo el mundo allá. Entonces, bueno, este libro, no sé, demuestra cómo el poder del fanatismo y de un derecho, o sea, como algo jurídico puede crear una matanza. O sea, por eso escogí este libro. Mm. Hay que tener cuidado con esas suposiciones que uno hace de todas las personas. ¿Sí? Sí, claro. Pueden Sí, terminar mal.
desafortunadamente el uso de la información escrita también puede ser encaminada para no, para acciones no muy benéficas, ¿no? Ujú. Sí. Desafortunadamente, y tal vez ahora en la época moderna, no tanto los libros, sino las redes sociales. Es decir, el manejo de la información es algo muy delicado. Ujú. Y tal vez la sugerencia casi siempre que yo doy es: miren diferentes fuentes, analicen de dónde viene la información. En esa época estaba el libro y estaba el libro. Usted no sabía quién lo había Sí, escrito, sí, ni sí, si sí. podía hacer como el rastreo de dónde venía, y lo que estaba escrito era ley, casi como dijo Fabio. Eh, Em, veo que les impresionó harto el Maleus Maleficarum. No hicieron chistes em, en esta historia. Se muy, asustaron mucho muy ustedes. difícil hacer chistes, hombre. Sí, era terrible. Porque sí, sobre todo usar, usar el punto de vista de una persona para juzgar a otro simplemente por lo que él creía. Sí. ¿Cómo por qué y como por dónde? Oiga, escalofriante. Bueno, Bien, debíamos tener una sección escalofriante y ya la tienen. muy escalofriante. Ujú. Tan escalofriante que se me desconectaron los micrófonos de lo escalofriante, los audífonos. Cesarín. Bueno, y para el cierre, ¿qué libro nos tiene? Bueno, yo les traigo las profecías de Nostradamus. Uy. Este señor estuvo famoso. Bueno, él nació en 1503, pero yo me acuerdo que era muy famoso en 90, 2000, 2010, pero yo creo que después con lo del Sobre, internet ya bajó. sobre todo en los 90s, que Mm, había un cassette ahí en las videotiendas que se Sí. llamaba Las Profecías de Nostradamus. Nostradamus. A mí ese video lo pusieron en el colegio y todo el mundo. Oh. Nos vamos a morir, ¿no? En el año No, ya- 2000. Sí. Eso para qué los estudiar. aztecas y Nostradamus dicen. Sí. No, 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 de hecho lo que dice Guillermo era muy extraño porque en esa época era todo muy regulado, ¿no? O sea, eran los libros, que eran los libros aceptados y todo esto, y Nostradamus era un tipo que era como un adivinador, eso no era muy normal verlo uno en el colegio ni esas cosas. Bueno, les cuento rápidamente sobre Nostradamus, se llamaba, bueno, nació en Michel de Notre Dame en 1503. Y él era un boticario, o sea, sí estuvo en la universidad y todo, Ujú. pero empezó como la típica, como a hacer como alquimia y cosas aquí raras, y de hecho publicó un calendario que era como el almanaque Bristol, ¿se acuerdan? Sí. Ujú. Y le fue muy bien. Entonces yo creo que por ahí él dijo, por ahí es que está la plata. Lo mío son los calendarios. Qué Sí, Bristol ni qué hijo de madre. que Bristol ni que nada. Pero el tipo sí sabía, o sea, él sí fue a la Pero universidad, era una... creo que él se casó con una vieja que tenía plata Sí, y le ayudó para crear todas esas publicaciones y esos libros. exactamente, porque de hecho yo no sabía, pero ser boticario era algo prohibido para la universidad. Entonces, cuando lo pillaron que era boticario, lo sacaron. Mm, Pero pues ya había estudiado alguito. Y entonces se casó, precisamente como dice Fabio, con alguien que era como pudiente y todo eso. Entonces, como tuvo tiempo de escribir sus cosas tranquilamente, ¿sí? Escribió muchas cosas. Pero la más famosa es, obviamente, pues las profecías de Nostradamus. Estaba hecho en cuartetas, más o menos unas 100 ¿Tetas? cuartetas. ¿No? Cuar- Yo y aquí es yo donde solo viene escucho. el no, porque pi. son las 100 cuartetas. Ah, ya, ya. Son Pensé que femenino, femenino. solo escuché tetas. Bueno, toca decirle pues, los Pero, cuartetes. pero esa es la mejor manera de tener, Les de tener cuartetes. atento a Fabio. Sigue hablando de cuartetas, Estaba por así favor. cuando ¿cuar qué? ¿Cuar qué?
Escribían tetas. Era como ahorita los tatuadores. Entonces, hay dos cosas que con las cuales siempre molestan al Nostradamus. Y pues son obvias, obviamente. Primero que todo, la ambigüedad del lenguaje. Pues si uno escribe así en poesía, pues usted puede interpretar lo que quiera, ¿sí? Claro. Sí, yo sé, sí, esas frases son como pájaro metálico volando Exactamente. sobre la tierra del oso. Ya, Rusia. Dime, pero por Ah, ejemplo, hubo un incendio en Cuarteta. Londres en el... Oh, cuarteta. Hubo un incendio en Londres en el 66 y decía en una cuarteta de eso. Mencionaba el año 66 y decía sangre de los justos. Y los manes, ahí está. Ahí está, que el tómelo para mal que lo lleve creyó. buena No Nostradamus. me, para que lleve sin Give Me Five. La otra dice, Revolución Francesa, dice, escribió uno de los versos esclavizada y cabezas. Entonces, Rodantes. sí, entonces dijeron, no, mire, predijo Revolución Francesa. Y casi hay unas que son como un poquito ambiguas también, de fuera de lo ambiguo, entre lo ambiguo, porque habla como de un hipster. Yo pensé que era un hipster, pero no es con ese. Entonces lo ¿Ya relaciona habían con, hipsters en esa época? ¡Wow! lo relaciona con Hitler. Se dejaban la barba. Pero entonces no se sabe si era también Napoleón, porque todo el mundo decía que Napoleón era como lo mismo que el Hitler. Y otras cosas era que, por ejemplo, al Danubio, al río Danubio, antes le decían Hister, ¿sí? Entonces, hay otra que, por ejemplo, es la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y hablan de un gran terror en el cielo. Mm. Pero pues, ¿qué? O sea, No, pues así y la, cualquiera hace sí, o predicciones. sea, pues yo también predigo el futuro. Si algo pasará y la gente sufrirá, pues uy. Sí, no, yo también digo. Los pueblos serán sometidos. Y se rebelarán, pero serán requete sometidos. O sea, no sé. Y Mm. la última Hongo, que te hongo de fuego crecerá en tierra estéril y nadie vivirá para verlo. Mire, joder, madre, ya Y- hice una cuarteta. Tómela. ¿Qué? Buena Nostradamus. No, y la última, no, ahí está para que pongamos en eso. Dice, aunque me digo por el 11 de septiembre, dice lo que dijo Fabio. Dos pájaros de acero. Gran torre cayendo. Pues marica. O sea que, Baldor asustado. sí, o sea, o predijo el Señor de los Anillos, güey. Sí, predecir de para atrás, o sea, encontrar relación de cosas con relación de lo que dijo alguien hace años, fácil. Sí, sí, Ah, exacto. O sea, pero sí quería aclarar el tema porque mucha gente ha hablado mucho, es bien famoso Nostradamus, la gente siempre ha querido futuro. Es el mm, típico dilema del humano saber si el futuro ya está escrito o pues algo que es del libre albedrío, etcétera, etcétera. Entonces, mm, pues, Ujú. mm. por eso traía el librito del Nostradamus. Sí, es como la Muy bien. fiesta que hizo Anthony Hopkins. Sí. No. Anthony Hopkins, no. Eh, Anthony Hopkins es el actor, ¿no? Sí, yo Sí. decía, pero ¿cómo? Pues, Y no me pues sí, invitaron. una fiesta que hizo buenísima. De Hannibal Lecter. Se disfrazó de Hannibal Lecter, el man. Era una fiesta de Halloween. Oh, es Y llegó un man vestido de Nostradamus. no, yo creo que quieres decir es Stephen Hawking. Stephen El Hawking. primo de Anthony Hopkins. Uy, pero ahí está más chueco. Marica, ni se parece. Ni se parece ni La nada. fiesta que hizo Stephen Hawking. Y que decía Exacto. que si alguien venía del futuro que fuera a la fiesta. Que fuera la fiesta y no fue Naides. El man Ay. quedó esperando. Bueno, como ñapa, lo que les dije desde el principio, vamos a ver la imagen y quiero que en los comentarios me digan
La verdad, sí, de corazón. ¿A quién se les parece esta imagen? No digan nada, Fabio ni Guille. Deje que los Venga, la socios- miramos. Mm. Ya se están riendo. Bueno, entonces a nuestros seguidores, pónganos sus comentarios y nos dicen entonces a qué se les parece. Eso. Bueno, qué buena manera de cerrarlo, Ok. muchachos. Bueno, Entonces yo creo Bueno. que cerremos este libro hoy. asustados y todo, porque Fabio nos dejó Asustados. con un susto. Quedamos todos, Con historias ¿pero por qué tenebrosas. lo que hice? Bueno, señores, nuevamente agradeciéndole a la gente que se ha suscrito a nuestros canales, a las personas que nos han dado sus comentarios. Muchas gracias por hacer sintonía con este podcast. Muy contentos de ver que nuestra comunidad crece cada vez más y esperamos que siga creciendo. Nosotros estamos acá dispuestos a seguir trayéndole las historias que nos han gustado durante mucho tiempo. Y bueno, entonces yo creo que dejamos este capítulo acá. Ok. Ujú. Muchas gracias, sí, estrenando Ok, hasta luego. Sí, estrenando aquí con camisetas. nuestra camiseta de Espacio Incierto. Siempre con la camiseta puesta, señores. Ok, Bien. hasta luego. Luego. Que pasen Oh. un bonito resto de día o de noche, dependiendo de cuándo están viendo este capítulo. Hasta Oh. luego y no dejen de leer. Ok. Chao, chao.